Bienvenidos a Euforia. Aquí no venimos a agradar, sino a pensar. Si no han visitado el primer capítulo, los invito a que vayan y vean ese episodio porque aquí les voy a continuar la historia para que ustedes puedan comprender todo el desenlace y que desde mi experiencia personal es que vengo a tocar temas que a lo mejor a muchas personas vaya a incomodar, pero sin lugar a duda los va a dejar analizando y reflexionando para ustedes mismos. Llegué a un momento en que dije, no es justo que mi vida personal y mi vida laboral se estén peleando. Mi nombre completo es Esperanza Zapata Marín y a mí no me parecía que Zapata se tuviera que pelear con Marín y viceversa, porque llegué a un momento en que empecé a sentir la edad. Aún estoy en mis 20, pero yo sí me cuestionaba yo qué quería hacer en un futuro, yo para dónde iba, yo qué iba a hacer a los 35 años, cuál era mi propósito de vida, porque sentía que ya había hecho muchas cosas, pero que aún faltaba muchísimo más y que no había coherencia. Un día en que estaba meditando y cuando estaba así con la cabeza en limpio, se me vino una imagen a la cabeza y fue la familia. Me vi con hijos y me vi con pareja. Y cuando yo vi eso, a mí me impactó muchísimo porque sentí desde mi cuerpo que yo quería eso y que eso iba a ser parte de mi éxito como mujer y que yo quería hacer eso en esta vida. Siento que he vivido demasiado y me ha gustado todo lo que he vivido porque siento que eso me ha llenado de experiencia y de alguna u otra forma cuando uno empieza como una vida tan agitada desde tan joven, uno quema etapas muy rápido. Y hay cosas que a uno ya le dejan de gustar, le dejan de sonar y empieza a priorizar otras cosas. Yo siempre he dicho que cuando alguien me dice, no sé, que Julanita es X cosa, yo digo que haga y deshaga. Porque siento que hay cosas que uno debe vivir a una edad temprana para que cuando llegues a cierta edad no te dé por vivirlas, porque finalmente todas las personas, siento yo, que tenemos que disfrutar y experimentar diferentes cosas para que podamos saber qué es la vida, para que eso nos llene de experiencia, de conocimiento y que esto sea lo que nos ayude a tomar decisiones más acertadas. Cuando uno está joven, yo siento que uno se puede, o sea, tiene más derecho a equivocarse, porque no hay experiencia. Y porque muchas veces cuando a uno le dan un consejo, uno no lo toma, porque uno dice, o sea, uno está en su rebeldía y uno dice, ¿usted qué va a saber? Usted no sabe, no sé, tú no te pones en mis zapatos. Y claro, mucha gente lo hace por bien, mucha gente lo hace porque ya lo vivió, pero definitivamente hay cosas que uno tiene que vivir para poder coger escarmiento y para poder estrellarse y así ya calmarse, calmar esa cosa que uno siente. Y que eso a ti te dé autoridad para que en un futuro, cuando tú estés educando personas
como niños, o cuando tú seas un líder, o cuando tú estés tomando decisiones que vayan orientadas a guiar a otras personas, pues entonces tú tengas herramientas para decir qué está bien y qué no está bien. Porque de lo contrario, si tú no tienes experiencia, entonces tú desde qué lugar me estás hablando. Por eso siento yo que uno tiene que equivocarse y tiene que vivir la vida para poder guiar a otras personas. Porque si no, entonces no hay, no hay un soporte, no hay algo por lo cual yo a ti te deba creer. Es como cuando tú vas a donde tu entrenador y yo siento que uno debe actuar y debe hablar desde el ejemplo. ¿Mm? Cuando tú vas a donde el entrenador del gimnasio y tú ves que no entrena o que no sé, que tiene algo que no va en coherencia, entonces tú no vas a que él te entrene. Porque entonces, ¿tú qué es lo que me vas a enseñar a mí? ¿No? O sea, yo siento que uno debe educar desde el ejemplo. ¿Eh? Somos seres humanos, nos podemos equivocar, sí, pero sí tratar de vivir en coherencia lo más posible. No quiere decir que no te vas a poder equivocar, sí, pero trata de alinearte lo más pronto posible. Así que, bueno, Zapata se enojó con Marín, mis dos mujeres. mi, mi yo como mujer, como, sí, y mi otra yo como empresaria. Y estaban en guerra y ambas estaban entre la espada y la pared porque entonces, ¿qué hacemos? Así que llegué a pensar incluso en cerrar la empresa porque yo decía, no quiero algo que me está drenando, que me está quitando mi energía, porque me sentía muy agotada, porque sentía que ya tenía gente a cargo, o sea, mucha gente a cargo y que todo dependía absolutamente de mí. Y que a pesar de que yo iba a viajar, de que no cumplía un horario, finalmente tampoco tenía tanta libertad. ¿M? Porque tenía que ser responsable de absolutamente cada movimiento. En estos días escuchaba una historia de una persona que creció mucho en una empresa y cerró. Entonces eso me lo contaba alguien y me decía, no, es que Pepito Pérez eh, creció mucho y al final se cansó y cerró porque dijo que se lo quitaba la paz. Y siento que esas cosas se pueden evitar. Porque los líderes, y voy a hablar de mi experiencia, yo siento que no estaba cansada de la empresa como tal, sino del mal trabajo que yo estaba haciendo. A pesar de que todo estaba creciendo, todo dependía de mí y siento y pienso que ahí es donde está la diferencia del emprendedor y el empresario. Hay muchos emprendimientos que son muy exitosos y hay una delgada línea entre el emprendedor y el empresario, pienso yo, que es que el emprendedor, todo depende de él y el empresario pues ya se sale de ahí y ve todo como un paisaje y empieza a mover fichas para que todo esté funcionando. ¿Mm? O sea, es muy diferente cuando yo estoy aquí metida para que toda la operatividad funcione a cuando yo me salgo y empiezo a ver todo desde afuera y me encargo de generar resultados con la ayuda de otras personas. Pienso yo que esa es la diferencia entre el emprendedor y el empresario. Así que llamé a un asesor. Yo dije, bueno, no sé, o sea, ya también habían cosas de mi contenido de Instagram que a mí ya tampoco me gustaban porque yo decía, a mí ya no me conectan y a mí me encantan los medios de comunicación, a mí me encanta grabar, a mí me encanta el arte, a mí me encanta una cámara, me encanta expresarme. Y cuando llegan estos días, a mí eso me emociona.
Y cuando me estaba pasando que cuando yo iba a grabar ya estaba agotada y cansada, como que ay, qué pereza. De hecho, recuerdo que inicié un podcast y no me conecté con el podcast porque sentía que no iba con mi identidad, que no, o sea, sentía que algo estaba pasando en toda mi vida que no. Así que yo dije, bueno, entonces, juepucha, ¿cómo hago para cambiar la marca y que no afecte las ventas del spa? Porque eso era lo otro, que como el spa tenía mi nombre, entonces yo sentía que tenía que estar en todo. Y tenía algo y es que yo decía, bueno, si la gente ya conoce a la Esperanza Erótica, entonces, ¿cómo hago yo para dar ese paso y que la gente no se me vaya, que los clientes no se me vayan, que mis seguidores no se me vayan y que las ventas me sigan creciendo? Llamé a un asesor y le dije que pues que quería otra cosa, que yo me veía en un futuro de X manera y que sentía que ya no estaba conectada. Y yo siento que uno tiene que sentir pasión y tiene que sentir amor por lo que hace, porque más que el dinero, tiene que haber una conexión profunda, porque el dinero es el resultado de tu pasión, el dinero es el resultado de tu trabajo. Más tú no puedes medir el trabajo por lo que te vas a ganar. Bueno, sí, pero hay que darle más peso a esto que a esto para que lo puedas disfrutar. Porque si no, pues te vas a cargar, vas a vivir de mal genio, aburrido, estresado, como sea. Y pues eso no está bien. Así que llamé a alguien y le dije, mira, es que, no sé, yo siento que les hay que cambiarle el nombre, pero eso me da mucho temor. Quiero dar otra imagen mía porque yo pienso que yo no soy solamente masajes, siento que no soy solamente sexualidad, siento que no solamente soy sensualidad y no sé, y quiero más. Así que esta persona me dijo, bueno, reunámonos. Cuando nos reunimos, no le mostré y hubo algo muy llamativo y es que antes de él decirme que sí, me dijo, dame tu fecha de nacimiento y tu nombre completo. Cuando él me dijo eso, yo dije, ah. Y yo le dije, tú me vas a hacer la carta numerológica, me vas a hacer numerología. Y me dijo, obvio. Cuando me dijo eso, yo dije, por acá es. Porque yo creo mucho en eso. Yo pienso que todas las personas tenemos un propósito en nuestra vida y que eso ya lo elegimos desde antes de nacer la tierra. Y para uno conocerlo, pues uno se puede guiar por la carta numerológica y por la carta astrológica. La numerología se saca de tu nombre completo y de tu fecha de nacimiento. Y con eso tú conoces entonces tu propósito de vida, tu misión de vida, tu personalidad, tu karma, tu dharma, todo. Y eso te ayuda a tomar decisiones en la vida y a entender por qué te pasa lo que te pasa. Al igual también que la carta astral, también te ayuda a autoconocerte, a tener bases para tomar decisiones y para tú guiarte y enfocarte en algo. Oiga, como a 2 días después me mandó como me dijo, mira, diseña ese perfil en base a tu numerología. Cuando me lo mandó era todo lo que yo tenía en mente. O sea, como mis sueños, como lo que yo quería hacer, como yo me veía en un futuro. Eh, Estaba muy de la mano con el liderazgo en numerología. eh, no recuerdo si mi camino de vida, que es uno, y el uno es el líder. Entonces, cuando me mandó todo eso, y yo siempre tengo en la cabeza, o sea, yo nací para ser líder, para ser empresaria, para ser disruptiva. Y entonces, cuando yo vi eso, yo dije, sí, eso soy yo, eso es lo que yo quiero. Y entonces a mí me gustó y me llamó mucho la atención y me dio mucha risa además, porque yo dije, mucha gente es muy susceptible a esas cosas y no cree en esas cosas. Pero hace, no sé, 3 años yo vengo conectada con eso. Así que mm, me dijo, sí, efectivamente hay que cambiarle el nombre al spa. ¿Y cómo lo vamos a colocar?
Días antes alguien me había dicho, tú deberías usar en tu publicidad muchas palabras con la E, como ahí fue donde nació también extravagante, porque un seguidor me dijo que me veía muy extravagante con los labios rojos, entonces yo dije, pues me voy a colocar labios rojos y voy a colocar esa palabra en mi marca extravagante. Y empecé a colocar muchas palabras así, con la E, con la E, con la E. Y cuando me reuní con esa persona para elegir el nombre del spa, le llevé varios nombres. Cuando me dijo, bueno, entonces habían varios y ahí estaba también la palabra euforia. Y me dijo, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer un podcast y esa va a ser tu varita. Y yo dije, ok, un podcast me gusta. Y me dijo, entonces entre todas las palabras estaba la palabra euforia y me dijo, esa me gusta. Y yo le dije, ¿sabes qué? Esa también me gusta porque euforia, que me faltaba. A mí me faltaba sentir esa sensación de pasión, esa sensación de fuego en el cuerpo para poder estar motivada y para poderme levantar y para poder trabajar, para poder entregar. Porque siento que soy muy dada, pero necesito motivación también. Más que motivación, sí, o sea, como que a mí me llene dar, como que a mí me guste dar, ¿m? Porque si no, pues uno se cansa. Entonces, resulta que así quedó y dijimos luego, bueno, y el nombre del spa. Entonces, al otro día, o como a, no sé, a los días volví y empezamos a buscar el nombre del spa y ahí estaba la palabra enigma. Y en ese momento entonces yo todavía estaba estudiando coaching y empecé a entender muchas cosas de mi vida. Y entre esas cosas entendí por qué era que atraía tantos hombres casados y por qué era que no me comprometía con alguien. Por qué era que el que me gustaba yo no le gustaba y el que yo le gustaba, ¿cómo era? Bueno, el que a mí me gusta, bueno, sí, viceversa. El caso fue que, ay, no, a mí todo eso me empezó a dar tan duro porque empecé a ver mi vida como si se me hubiese caído una máscara a la cara, como que me hubiesen hecho esto. Y a ver como desde afuera, ay, yo no sé, es una sensación muy extraña. Pero entre todo eso, le hice una descodificación al spa. Y las empresas son el resultado del dueño. ¿Mm? Como está la empresa, así mismo está el dueño. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en el caso del spam, aquí pasaba algo y es que empecemos por el nombre. El nombre me mantenía atada y me mantenía como encerrada y me mantenía chiquita. Así que muchas veces yo decía el nombre del spa en público y yo me sentía como mal. Pero no era porque, o sea, lo que pasaba era que cuando yo decía el nombre, yo cargaba toda esa historia inconscientemente de todo lo que he vivido, de cómo fue que lo monté, de mi historia, de todo eso, que no todo fue tan chévere. Entonces, cuando yo decía el nombre, inconscientemente eso me chiquitaba. Y por otra parte, yo pensaba que yo era el spam. O sea, entonces era muy loco porque ahí nace el yo. Ahí nace, ¿y tú quién eres cuando no eres lo que eres? ¿Y tú quién eres cuando tú no eres médico? ¿Y tú quién eres cuando no eres arquitecto, cuando no eres ingeniero, cuando no eres abogada, cuando no eres mamá? Porque es una transición de personalidad, de identidad impresionante. Es como salir de tu zona de confort y tú volver a diseñar tu vida, porque uno piensa que uno es la empresa, uno piensa que uno es la familia, uno piensa que es el trabajo y no, hay más vida allá afuera. Entonces la mente proyecta lo que uno es y hubo cosas que me mataron, o sea, emocionalmente me destruyeron porque yo me estaba contando un cuento muy,
erróneo, me estaba contando una historia que no era, y por eso era que siempre atraía lo mismo, y por eso era que siempre repetía los mismos patrones. Inconscientemente también, dentro del spa, a mí a veces me costaba mucho colocar límites o como decirle a un colaborador haz esto o haz aquello, y es porque yo aún sentía que era una terapeuta más, a pesar de que hacía 2 años no hacía masajes, y nada más por el nombre yo me sentía una terapeuta más. Entonces yo no me lograba subir, o sea, no lograba como estar en mi puesto de liderazgo porque yo sentía que era una empleada más de la empresa inconscientemente. Y sí, era una empleada, pero también era una líder. Entonces yo actuaba más como empleada que como líder. Y era muy maternal. Entonces dentro de la empresa yo sentía que mis empleados eran mis hijos. Y yo, ay, qué pesar, pobrecito. Entonces me costaba como exigir, me costaba decir hasta aquí, me costaba decir que me gustaba y que no me gustaba. Entonces muchas veces dejaba que la gente hiciera como lo que le diera la gana. Regalaba demasiado, que también cuando uno regala tanto, eso no es bueno. O que uno, por ejemplo, le empieza a coger miedo a que una persona se le vaya de la empresa. Eso no es normal y eso también hay que descodificarlo. Había otra cosa, y es que la empresa era como mi punto de sostén, como mi punto de apoyo. Porque resulta que la empresa yo la dirigía como esa niña que aprendió a sobrevivir, como esa niña que creció con una mamá que también fue ausente y con un papá que nunca estuvo presente. Es algo bien curioso, y es que inconscientemente yo buscaba el amor en los masajes. Y es algo que me dio muy duro. Tenía una creencia limitante, y es que yo decía, si yo no hago masaje, ¿yo qué me pongo a hacer? Porque a mí, ¿qué me va a dar dinero como me da los masajes? O sea, cuando yo hacía los masajes personalmente. Y cuando empecé a hacerle la descodificación a la empresa, fue como mirar todo de una manera muy diferente. O sea, literal fue como, no sé, como salirme de yo misma, como salirme de mí misma y mirar todo desde acá y mirar la esperanza, mirar la empresa, mirar toda mi vida y observar qué era lo que estaba pasando que no me dejaba fluir. Entonces, entre todas esas cosas, me dio muy duro. Haciendo la descodificación, empecé a ser consciente de que toda la operatividad de la empresa dependía de mí. Desde finanzas, publicidad, el tema de las capacitaciones de las terapeutas, ventas, todo, 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 todo. A pesar de que yo tenía personal para que dirigiera cada área. Y era que inconscientemente yo necesitaba hacer que todo dependiera de mí. Porque si las cosas no dependían de mí, entonces yo sentía que la empresa iba a fracasar. Y todo eso lo aprendí desde niña. Ahí es cuando les digo que nuestra infancia tiene todo que ver en cómo somos, en cómo nos comportamos el día de hoy como adultos y en cómo operamos la empresa. Y es muy importante hacernos conscientes de esto, porque todas esas heridas emocionales que cargamos desde la infancia nos están afectando todavía el día de hoy. Y hay que hacernos conscientes, trabajarlas y sanar para que eso no nos persiga toda la vida, porque hasta que no lo hagamos consciente, entonces lo vamos a repetir y vamos a estar aquí como unos animalitos dándonos contra la pared, porque entonces
Según nuestras creencias, no hay más mundo después de eso. Toda esta situación a mí me llevó a tener conversaciones incómodas, tanto conmigo misma como con todo mi entorno, tanto personal como laboral. Esto es euforia.